¿Qué onda? Bueno, pues ahora sí, empezando, episodio 6, y pues ahora sí se nos hizo bien tarde, de que no podíamos grabar con la Mac, no sabíamos, estamos aprendiendo y nuevos en esto, y pues, bueno, para empezar, pues quería tocar una nota que es pues, relativamente nueva. Hace unos días, bueno, de hecho fue el miércoles, Reuters publicó eh, una noticia acerca de que AMLO está preocupado por las nuevas políticas migratorias que está impulsando el presidente Biden. La razón principal de la preocupación que tiene AMLO es de que estas fomentan, de cierta forma fomentan que las personas quieran ahora sí de que salir de sus países de origen e irse a Estados Unidos. Por lo que AMLO dijo que ven a Joe Biden como un presidente pro migración. Esto se da a raíz de que en febrero del 2021, es decir, de este año, fue uno de los años, fue el mes con más detenidos a la hora de intentando cruzar la frontera desde el año 2006. Se calcula que se detuvieron alrededor de 100,000 personas. Jala. Que es muchísimo, y te digo, estamos hablando de que no se veía ese número desde hace 15 años, güey. Lo cual, pues es preocupante, ¿no? Hasta cierto punto. Es que se está revertiendo la tendencia porque en los últimos años, aunque la gente no lo crea, se estaba reduciendo el flujo migratorio a Estados Unidos recientemente Ok. y ahora está aumentando. Sí, está aumentando, pero pues en parte, te digo, es por las políticas que está impulsando el presidente Joe Biden. Y AMLO comenta que su principal preocupación sería entonces de que se fomentara el tráfico de personas, ¿no? Porque este tipo de políticas pues, puede hacer que pues, la gente al ver, no, pues si me voy a Estados Unidos me van a dar la ciudadanía más fácil, o va a ser más fácil que yo pueda entrar, van a decidir cruzar. Y obviamente, pues al haber demanda, güey, alguien va a tener que cubrirla. Claro, es el llamado efecto llamada, Sí, que es cuando un país ofrece unas políticas de estado de bienestar ujú, y la gente que vive en países periféricos que tienen peores situaciones, tanto sociales como económicas, de seguridad, emigran a ese país ujú, para recibir ese tipo de ayudas. claro. El problema es que aquí en México, pues sabemos que vivimos una situación de crimen organizado bastante dura. Entonces, la gente que ahora sí que los polleros, Ajá, pues es gente que se dedica a hacer cosas ilícitas, ¿no? los coyotes. Entonces, terminan viendo a estos migrantes, pues simplemente como mercancía. Y eso puede ser, pues, dañino, ¿no? Y pueden, pues sí, o sea, puede incentivar ese tipo de actividades ilícitas y pues al final de cuentas pues no es como cruzar sustancias, o sea, Sí, porque estás manejando a gente estás... y son, por ejemplo, en la frontera, pues ya todo el mundo en México yo creo que sabe, ¿no? Que hay temperaturas muy extremas, o sea, tanto de frío como de calor. Ujú. Y hay muchos casos de gente que se muere en el tráiler en el que van escondidos, ya sea de calor o de frío. No, y déjate de las condiciones climatológicas, o sea, al final de cuentas, mucha de esta gente que está dispuesta a cruzar sufre Ah, por parte claro. de otras personas, ¿no? Sí, O sea, por también. ejemplo, la organización que es el crimen organizado que está trasladando a la gente, o sea, no es como que, oye, ¿sabes qué? Le voy a dar seguridad al güey que voy a cruzar. No, 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 no. o sea, yo te cruzo y ya, pero en el camino los pueden asaltar, los pueden violentar de mil formas. O sea, a los hombres y mujeres los violan, o Ujú, sea, sí. les roban sus pertenencias, los asesinan, o sea, pues o sea, llegan, te asaltan y al final de cuentas el crimen escala. Y digo, el crimen, ¿cómo se dice? Sí, Escala. aumenta, Aumenta sí. y terminan asesinando a la persona que pues lo único que quería ahora sí era llegar Al otro al lado. otro lado. Entonces, esa fue realmente la preocupación que dijo del presidente AMLO. Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Ahora, lo que pasa es de que pues ahora tenemos que ir a cuál fue la iniciativa que lanzó Biden. O sea, la idea es de que
no es como de que simplemente vas a decir, oye, es que me voy a Estados Unidos y ya. Primero tienes que tienes que pedir como un tipo de permiso en donde solicitas asilo político. Sí, tipo un asilo. Un asilo, ajá. No es asilo político, sí. Es que hay dos categorías. Es el asilo, pero por lo general muy poca gente clasifica dentro de él. Ujú. Y el otro es una forma de migración. Ok, bueno, El asilo es más cuando tienes por alguna razón en tu país estás siendo perseguido, necesitas un refugio. bueno, de hecho, creo que esa es la razón. O sea, si en tu país estabas en condiciones donde estabas expuesto a cierto peligro, podías solicitar el asilo y tenías que esperar. Y una vez te lo dieran, o sea, podías Cruzar. realizar el cruce. Y supuestamente ahorita hay alrededor de 25,000 personas esperando asilo de Estados Unidos en México, o sea, en las fronteras. Ahora, lo que se dice es que algunos van a ser aceptados o admitidos a entrar al país en libertad en lo que esperan la decisión del juez, pero pues otros tantos no. Y van a estar en las ciudades fronterizas, lo cual son ciudades con altos índices de violencia, o sea, como Sí, Matamoros. sí, pero bueno, el problema es de que no puedes dejar que todo el mundo que vaya a solicitar un asilo Ujú. entre, porque al final, ¿qué pasa si no te lo dan? Si no te dan Ok, esa sí. autorización Sí, sí, y sí, te sí. quedas dentro del país. Sí, 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 sí. O sea, Y es una política muy, como que no está muy bien organizada. pues, o sea, obviamente el documento a fondo es súper grande, entonces realmente no... Sí, es un resumen. Sí, es un resumen lo que te están diciendo. Y, o sea, supuestamente esta política lo que busca es, al final, en los 4 años que vienen, que es el mandato de Biden, Biden. o sea, se van a aceptar un total de 10 millones de personas para vivir en Estados Unidos. 10 millones es muchísimo gente. Sí, es mucha O gente. sea, Además de que no es como que hay una distribución proporcional en cada estado de Estados Ah, no, Unidos. o O sea, sea, esos 10 millones muy probablemente se queden cerca de la frontera de México, y que es donde se concentra la mayor población de gente latina. sí, sí, sí. O sea, eran 4 ciudades específicamente que iban a dar el cruce. No recuerdo cuáles eran. O sea, por dónde iban a permitir el Supongo que paso. una es California. Y lo que pasa es de que muchas veces les van a dar o sea, el asilo ahí, güey. O sea, se van a quedar a vivir ahí. Entonces se va a conglomerar mucha gente viviendo en una pequeña zona. Sí, y la cuestión es de que tampoco, aunque esas personas, digamos que si siguen siendo gente ilegal que entró al país, Ujú. y su condición es de que es un inmigrante ilegal, hay ciudades que tienen un tratado que se llama santuario, ciudad santuario, Ok. Sanctuary City, que lo que hace es que las personas que están viviendo ahí no pueden ser perseguidas por el ICE, que es el Instituto para el Control de Migración en Estados Ajá. Unidos. Ajá. Esos son los policías que se encargan de arrestar a los migrantes que no tienen papeles Ajá. y regresarlos a México. Ok. Este, pero si tú te encuentras dentro de una ciudad santuario no te pueden hacer nada. Ok. Entonces, digamos que no pueden salir de esa zona, aunque ellos Ah, ya, ya. quisieran, a menos que sean aprobados, su estatus cambie a legal. Y ya es cuando les dan la libertad de poder pasar por Ajá, todo el país. sí, Bueno, o sea, uno de los pilares principales, yo no sabía lo del santuario, pero lo que decías de que, por ejemplo, todas las personas que hayan entrado a vivir a partir del 1 de enero al 2020, se les va a dar como 5 años como de cierto tipo de inmunidad. O sea, en los cuales se puede hacer lo que tú estabas diciendo. O sea, que no los pueden regresar. Ahora, no sé si es específicamente en la ciudad de santuario que tú estás diciendo o si también aplique para personas que viven en otras regiones, en otros estados. Y después de 3 años se les podría naturalizar. Y ahora, también se le piensa dar lo que es la residencia permanente a los famosos Dreamers, que son aquellos ciudadanos que llegaron cuando eran muy jóvenes, claro, con los sueños de poder desarrollarse en los States. Y el tercer pilar sería que para ahora sí que disminuir completamente los problemas migratorios, hacer inversiones en los países de donde están saliendo esta gente, para intentar mitigar así que la pobreza, la violencia,
acabar con la corrupción y ¿Pero a qué se refiere con inmersión? pues dice inversión para acabar de raíz con la migración en países pobres y se espera que sean 4.000 millones de dólares en 4 años. El problema es de que ¿Y especifica a los países? O no, sea, no los especifica, pero son países latinoamericanos, latinoamericanos. sí. O sea, especifica que es en Latinoamérica. Ok. Digo, no estoy muy a favor de eso porque pues es inversión estatal Sí, y claro. no sabes a dónde van a ir los fondos ahora sí. Ahora, en el punto de los Dreamers, yo la verdad no lo veo tan mal porque por lo regular es gente joven que está ahora sí que en su mejor momento para poder trabajar. O sea, pueden aportar bastante a la sociedad a la que están llegando y se pueden adaptar más fácilmente. No, además van en búsqueda de trabajo Van, y no es cualquier tipo de trabajo. O sea, el Dreamer es un campo muy específico en el cual se desarrollan en materias más tecnología, más de ciencias, ¿no? Del llamado science, mathematics, sí. physics, o sea, Sí, muchos entran porque están buscando aplicar a una universidad o sí, o sea, sea, desarrollarse. son personas que van a contribuir Ajá, van a a la sociedad en la contribuir que están. a la sociedad a la que piensan integrarse. Sí. Y te digo, al ser jóvenes es más fácil que se puedan adaptar. El problema es cuando ya entran personas un poco más grandes a las cuales les cuesta integrarse de forma pues más normal, ¿no? Muchas veces traen todo su background cultural Sí, y sobre generan todo. choques ideológicos con la gente que ya está viviendo ahí. Sí. Bueno, aunque es muy común que en Estados Unidos la gente que mencionas que es mayor, Ujú. que no es tan joven y se adapta tan fácilmente, es muy común que no se integren del todo en la sociedad y se queden solamente conviviendo con gente de su mismo background, de su misma tribu, ¿no? O sea, Ujú. solamente te quedas en los barrios latinos, ¿no? Sí, como los mexicanos hacen sus propias comunidades mexicanas Ajá, y los chinos con los con los chinos, chinos y sí. los japoneses con los así, o sea, cada uno con el mismo, con su mismo tipo de background, de cultural, y al final eso puede crear una brecha, ¿no? En la sociedad. Que, Pero ¿por qué te refieres a que puede generar una brecha? O sea, por ejemplo, yo no tengo, o sea, al menos yo no tendría problema que vinieran, hicieran, o sea, si hicieran su zona, siempre y cuando, o sea, que traigan su cultura y todo y se instalen siempre y cuando a mí pues no me haga nada, ¿no? O sea, si sí, quieren hacer sus celebraciones, si quieren hacer, o sea, hacer todo lo que hacen en su cultura normalmente en mi territorio, yo no tengo problema siempre y cuando no se metan con, ahora sí, con mi cultura también. O sea, sí, es complicado porque es posible que no puedan coexistir dos tribus, ujú. dos comunidades que tienen visiones distintas, ¿no? Sí, sí, De la sí. realidad. Y si están pegadas, puede haber choques. Sí, 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 o sea, sí. Esa, y incluso puede ser que haya cierto tipo de tradiciones a las cuales tengas que hacer una excepción en la ley, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo así medio tonto, pero por ejemplo, ¿qué sucede si en Estados Unidos se prohíbe que se realicen este cuando que te corten el prepucio, ¿no? Cuando eres niño, a Ujú. menos que tengas alguna Circuncisiones. circuncisión, Ajá. a menos que sea por un motivo médico, Ok. no religioso. Y entonces las personas que son judías se verían Afectadas. 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 Entonces ahí habría un tipo de incompatibilidad. Digo, es un ejemplo así nada más así al azar, Sí, digo, pero pero y se está viendo cada vez más, ¿no? sí. Que poco a poco las comunidades se aíslan entre ellas. Pero digo, en ese caso específico, pues es que el problema sería que entonces tendrías que meter por ley que a X o Y grupo, entonces sí se le debería permitir hacerlo por cuestión cultural y tal vez ahí podrías abogar en que pues se le está dando cierto privilegio, ¿no? Sí, podrías abogar eso. Es algo complicado, Es algo bastante, porque estarías dándole favoritismo a un grupo religioso, en este caso. sí, Pero de no hacerlo, estarías
violentando también su, Estás su violentando derecho su libertad de de... libertad, pero al mismo tiempo la persona que se hace la circuncisión no es ella misma, sino es su hijo. Ajá. Y digo, la persona tiene patria potestad del hijo, Sí, pero pero estás imponiendo tu ideal sobre alguien. sobre alguien que a pesar de que Ah, sea tu hijo, puede ser que le estés causando un un daño. daño. Sí, Ese es un tema complejo. sí, el tema de la migración es un tema muy complejo porque se puede dar a mucho debate, ¿no? El problema es cuando hay gente que tal vez se opone por ciertas razones y inmediatamente regresamos. Es como de no, es que eres un xenófobo, es que eres un Ajá, sí, racista, sí. excluyes a la gente porque no es de tu misma raza, bueno, que no existe el término de razas dentro de las personas, Sí, dentro de la sí. humanidad. Pero bueno, ya sabes que esa palabra ya carece de sentido Bueno, prácticamente en la actualidad. etnias. La palabra correcta sería etnias. Pero es algo hasta cierto punto normal, aunque la gente no lo acepte. Está muy estudiado que las personas tienden a ser más empáticas con con las personas con las que se parecen. Ok. O sea, cuando compartes una misma cultura, tiendes a ser más empático con esas personas, tiendes a ayudarlas más a las personas que te recuerdan a tu misma familia, a ti mismo, al lugar de donde Y vienes. aparte tienes más en común con ellos, así de fácil y sencillo. O Sí, sea, es más fácil relacionarte. convives más con ellos y por ende al final tienes un favoritismo, un prejuicio que al final se ve reflejado en un favoritismo hacia esa persona, hacia las personas que son como de tu misma calaña, digamos. Ujú. Sí, o sea, te digo, yo no estoy Ahora, te digo, yo veo a veces la migración desde un punto de vista bastante económico. O sea, que desde un punto de vista completamente económico, pues es favorable. O sea, Sí, hasta cierto punto, porque, pues, si ves ahora sí de que a las personas, el capital humano como un factor más de producción, pues si eres completamente pro mercado, o sea, completamente libre mercado, pues debes decir, ¿sabes qué? El flujo de capitales debe ser completamente libre. Y no debería haber fronteras a la hora de moverse uno con otro. Es como poner aranceles, ¿no? sí, claro. Pero, lamentablemente, las personas, o sea, no son simplemente un factor de producción más. O sea, Sí, las no, no personas son, no no- somos papas. O sea, no es como de que, pues México es intensivo en aguacate y Estados Unidos es intensivo, no sé, güey, en maíz. Creo que ellos producen más maíz que nosotros, de hecho. bueno, sí, O aceites, o no sé, y simplemente hacemos un trade, ¿no? Y sí, llevamos los productos que allá le faltan y acá traemos los que nos faltan. Y como en este caso México pues es intensivo en mano de obra y Estados Unidos es intensivo en industria, pues podríamos simplemente hacer el trade. Si lo Ah, vieras económicamente, pero no es así. aparte, de por sí, la logística de importar y exportar un producto es muy compleja. Sí. Entonces, imagínate cuando todavía a eso le añades el factor humano, Humano. sí, o sea, Sí. es extremadamente complejo. Y te digo, sucede efectos como el efecto llamada, suceden lo de la conglomeración de tribus, aislamiento de culturas dentro de un mismo territorio, choques, o sea, es bastante complejo. Y la verdad, siento que cada vez que alguien quiere meter la mano, acaba haciendo peor la situación. ¿Cómo? O sea. Sí, o sea, cada vez que se regula Ujú. el flujo de personas, Sí. aumenta el tráfico de Pues es personas. que es obvio, es como todo mercado. O sea, como cualquier mercado en el cual le pones una barrera o le pones un límite, van a buscar ahora sí que el mercado negro. Porque es algo que se está demandando. Y la Sí, gente va, si no quiere estar en su país, va a querer cruzar. pero al mismo tiempo, cuando abres fronteras, también existen problemas que se desarrollan. Ujú. Entonces, por eso te digo que cada vez que alguien quiere meter la mano ahí, Sí, sí, sí. tanto como para abrir fronteras como para cerrarlas, crea problemas. Entonces ya a veces no sabes para dónde moverle. Sí, el tema del flujo migratorio es muy complejo. Tienes casos como en Europa, ¿no? Sí. Que está habiendo cada vez y cada vez más choques entre personas que son musulmanes, Ujú. este, y personas que son locales, ¿no? Como el caso de, no sé si Es que no se en el caso de Europa es que no se terminan de adaptar. Lo que pasa es de que obviamente como mencionas, los musulmanes pues tienen una concepción de la realidad que es completamente diferente a los ideales que tiene un europeo, porque quieras o no,
Es que Euro- ves el mundo de dos formas es distintas. que Europa también está fundado sobre ideales a veces muy liberales en ciertas cosas. Sí. Entonces, llega un musulmán que tiene ideas es que no sé ni... Es que es muy sencillo, o sea, Europa está fundada en valores judio-cristianos Ajá, y claro. el musulmán la cultura musulmana está basado en valores islamistas. Sí. O sea, entonces, hasta cierto punto considero que hay temas en los que son Hay incompatibles temas, ajá, exactamente. Hay temas en los que simplemente son y incompatibles. además siento que en el estado en el que estamos ya como sociedad, ya no percibimos a la religión como parte de la política. O sea, hay un desprendimiento completo de lo que es Estado y religión. Porque así debería ser. Pero en la comunidad islamista no. Pues no, porque están entrelazados. Sí, y se presta mucho. Ahorita se está volviendo muy popular el término political Islam, o sea, Islam político, Ujú. en el cual buscan Meter el introducir, Islam en la emitir política. Islam, ajá, exactamente. El problema de cuando introduces tus ideas, en este caso lo del Islam, dentro de la política, en un país europeo, por ejemplo, o sea, los inmigrantes que llegan allá y quieren, ¿sabes qué? Me tienes que proteger porque dentro de mi cultura se cree esto y esto y esto. Entonces violentas a los ciudadanos que te están recibiendo en el país. Sí, Porque les das un privilegio ahora a los nuevos que acaban de llegar. Y entonces estás quitando el Estado laico, por así decirlo. O sea, sí, no lo sí. estás quitando, pero sí lo estás fracturando. No, y es que está muy fracturado, o sea, haz de Sí. cuenta que hay notas, las puedes encontrar en internet perfectamente, muy fácil, que ves las restricciones del COVID, ¿no? Que no podía haber aglomeraciones. Pero Y entonces a los musulmanes sí los dejaron. se cerraban iglesias Sí. cristianas y no había misas, no podías, no había libertad de credo, Ajá. pero para comunidades musulmanas sí. Entonces, ¿por qué? Porque si tú cortabas esa libertad, Entonces, se iba a ver muy mal la persona que tomaba esa política. sí, porque entonces te pueden salir con que estás oprimiendo a una minoría. Sí, claro. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, ok, cerramos iglesias cristianas nada más, Ujú. y los musulmanes no los tocamos porque se ve feo, Se ve porque mal. sí, o sea, te digo, y eso crea fractura. Sí, pero también por otro lado, el hecho de hacer como un cierre de fronteras, pues también va en contra de la libertad de las personas que quieren simplemente migrar. O sea, porque históricamente la migración y la libertad pues van muy de la mano. O sea, incluso, o sea, velo por ejemplo, en un espectro liberal, libertario, pues crees completamente ahora sí que en el capitalismo, libre mercado, trade. Y siempre el trade ha estado relacionado con la migración. O sea, por lo regular la gente que se dedicaba al Bueno, comercio. lo que pasa es que en la historia no tenías una forma virtual de vender tu Sí, producto, entonces exactamente. tenías que ir presencialmente. Tenías que ir de forma presencial. Entonces, por lo regular, a los comerciantes se les dejaba entrar y salir de las ciudades de forma bastante libre. Entonces Sí, claro. terminaban migrando a cada rato para poder vender sus productos. Pero había una recirculación, Ujú. es decir, los mercaderes iban y venían. Iban y venían, ajá. Y ya, Pero, no, pero también que había los casos en los que simplemente se instalaban en algún otro lugar. sí, sí, pero a lo que voy es de que eran hasta cierto punto muy nómadas, por así decirlo, Ujú. y no se estancaban en un lugar porque les proveyera un mayor beneficio. Estaban buscando hacer dinero Sí, sí, sí. y a veces hacer dinero es ir a lugares donde hay más precariedad, porque ahí Ujú. tienes un mercado. Y hay veces que te conviene quedarte en una ciudad grande, ¿no? O sea, poniéndonos en la situación histórica, ¿no? Ujú. Pero actualmente no es así, o sea, lo que estás viendo en la migración es que las personas se van de un país que tiene precariedad Ujú. a un país que tiene un estado de bienestar Ujú. y se quedan ahí indefinidamente porque se aprovechan de ese estado de Sí, bienestar. sí, claro. Sí, te Y digo, también en España se ve está muy latente el tema con los marroquíes, por ejemplo. O sea, hay barcas, hay videos que puedes ver barcas y barcas de gente llegando con banderas de Marruecos, Sí.
y es inmigración ilegal. Y tienes a policías este, recogiendo a las personas, pero no para llevárselas, sino para Acogerlas. acogerlas. Y de hecho, en ciertas comunidades, a los hoteleros, el Estado les paga para que puedan albergar a esas personas. Es que ahí es cuando ya entra en conflicto con mi idea del free, o sea, Del free trade. o sea, del free trade y del libre flujo de capitales, porque entonces ahí un estado ya está incentivando a que entre el flujo. O sea, porque si el flujo fuera completamente por el trade, pues no manches, estás expandiendo la libertad de la persona bien cabrón, güey. Sí, O sea, claro. estás permitiendo que ahora sí, mis habilidades que están siendo demandadas en otro lugar, yo las pueda llevar y ahora atender la necesidad de aquellos que me están demandando. Y eso es aumentar mi libertad y aumentar la libertad de ellos, porque ahora ellos también van a poder escoger entre más productos. Y eso sería lo mejor. Claro, estamos hablando de un mundo bastante utópico. Sí, es muy utópico. O sea, Hasta cierto punto, sí, sí. sí, es muy utópico porque hay barreras. Sí, hay barreras. En todo hay barreras. Hay barreras, pero no solo son físicas, sino también son Exactamente. culturales, Son son barreras sociales, son barreras incluso de educación, ¿no? Sí. Entonces es un tema bastante complejo. Sí, bastante complejo, en el que no puedes reducir, te digo, o sea, mi idea es muy económica, pero no puedo reducir toda la idea de la migración a simplemente verlo como una cuestión económica, porque como decíamos, las personas no somos papas, güey, no somos aguacates. Sí, o sea, no es caer en un argumento sentimentalista, ¿no? O Sí. sea, es realista más que nada. Sí, y por el otro lado, si te vas al argumento completamente moral, pues también estás dejando de lado ahora sí que las cuestiones pues más económicas, matemáticas, que también son importantes y también pesan a la hora de tomar este tipo Claro, de... es información, Sí. pero lo que te comentaba hace unos días de que realmente si lo ves solamente por la parte de ayudar a la gente, no como el ámbito solo económico de data, sino a ayudar a las personas que están en una situación de precariedad, tampoco ayuda mucho, porque digo, la persona que migra y entra al país, sí, ¿no? Pero Ujú. por cada persona que entra, hay muchas que se quedan esperando y hay muchas que ni siquiera hacen el intento por entrar. Y aunque todos quisieran entrar, no se puede. O sea, no puedes albergar a todo el mundo que es pobre. Ni siquiera Estados Unidos, que es una potencia, podría albergar a la mayoría de Latinoamérica. O sea, es inviable. Ujú. Estamos hablando de que eh, emigran, ahorita quiere Biden aceptar a 10 millones, 10 ¿no? millones, 10 millones. En 4 años, a lo largo de 4 años. O sea, estamos diciendo que son 2.5, ¿no? Ujú. Millones por año, que es mucha gente. O sea, en magnitud. Sí, claro. Pero, o sea, hay muchísimos más millones de personas en Latinoamérica que viven en pobreza, entendiendo pobreza como que ganan menos de $2 al día, ¿no? Y digo, claro, porque hay varias formas de medir la Sí, pobreza, sí, sí. Digo que la manera de medir la pobreza con los de $2 es bastante obsoleto. O sea, sí, no puedes vivir con eso. O sea, punto. sí, no puedes vivir con eso, pero digamos que evidentemente viven en precariedad. Sí, claro. Tienen carencias, pero no es viable porque necesitas hacer un traslado de gente masivo hacia un país y eventualmente esas personas se van a quedar en ciertos estados. Ajá. O sea, es un suicidio, como país aceptar Ok. tanta gente, porque a saturar todo el mercado. Ahora, también velo por el lado de que, pues, al lanzar este tipo de programas, pues lo estás como subsidiando. Y ese Sí, dinero sale del tax, de los impuestos de otras personas. Que probablemente estoy de acuerdo. hay gente en Estados Unidos que simplemente no está de acuerdo con aceptar inmigrantes, ¿no? Sí, Pero entonces estás imponiendo una tiranía de la mayoría a toda esa gente. Y bueno, que no es poca. y ni siquiera sé si sería una tiranía de la Sí, mayoría, porque puede ser... porque realmente Biden, o sea, la persona que votó por Biden, no sabemos si votó pro inmigración. Sí, 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 tienes toda la razón. O sea, incluso dentro del votante de Biden, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, ahí estás, el Estado va a tener que subsidiar a gente
sin que tú quieras. Y eso es conflictivo. Lo veas por donde lo veas. Porque posiblemente puede ser dinero que se puede usar para otros recursos, para otra cosa. Que tal vez sea, no quiero decir necesario, pero tal vez lo necesitas ya. Sí, claro. Yo creo que la verdad no le compete a Estados Unidos malgastar sus propios recursos. Ujú. Y, y si fuera como, si lo ves como entidad de país, pues técnicamente tendría todo su derecho, ¿no? Pero si lo ves Sí, exactamente. pero si lo ves como ya cada persona Individual. muchos no están de acuerdo. Sí, O sea, muchos simplemente no van a estar de acuerdo. ¿quién estaría de acuerdo en regalar dinero a otro país? No, o sea, es que, no, sí hay gente que sí está de Sí, acuerdo. sí, hay gente, pero realistamente, ¿qué porcentaje de la población estaría de acuerdo en regalar tanta cantidad de dinero? No, muy pocos. O sea, muy pocos. Pero yo creo que mucha gente no se pone a pensar en eso. ¿En O qué? sea, simplemente es como de que, ay, es que si no los dejo entrar, pues me veo mal, ¿no? O sea, estoy siendo xenófobo. Y Sí, no se porque, ponen a pensar claro, en todas las implicaciones económicas que conlleva el subsidiar ese tipo de políticas. claro, es algo que puedes pasar de largo muy fácilmente. Sí, lo puedes pasar de largo muy fácilmente. Es como Y de que darte- no, y estoy darte- siendo humanitario. Ajá, y darte cuenta ya hasta después de los efectos de esa política. Exactamente. Pero sí, mucha gente siento que no se pone a pensar en eso o no quiere verlo, tal vez. Bueno, es que también son temas que no se tocan ya, o sea, porque por miedo a que te veas Te veas mal. xenófobo, Sí, sí, sí. te veas racista, te veas clasista, o sea, Mira. aparte también me choca mucho el argumento de que, es que es gente necesitada, o sea, eso es mentira, la gente que migra son primero los ricos, gente de clase alta, Ok. y luego la clase media, o sea, realmente muy poca gente de clase baja emigra porque simplemente no tiene los recursos. Para salir de su país. Exacto. Y para pagarle a alguien para que lo Para que traslade. lo cruce, ajá. Sí, eso es un mito. Bueno, ese tipo de datos no son fáciles de encontrar. La neta, para mí ese dato es nuevo. No, sí, es verídico. O sea, de hecho, en el caso de los marroquíes que te decía España, Ujú. o sea, hay videos, pero las policías no deja grabar. Sí. Porque no sé si es por una cuestión de confidencialidad o por una cuestión ya de política, pero se supone que muy pocas personas en España saben que eso está sucediendo. Ujú. Este, si tú ves en el video a las personas que llegan, o sea, no llegan con sandalias y ropa rota, güey, o sea, llegan con Nikes, con Adidas, o sea, con ropa de marca, güey, con bolsas, o sea, no te voy a decir que Louis Vuitton, ¿no? Pero pues, no sé, como Kipling, por ejemplo, o sea, llegan con bienes que no pertenecen a una clase baja, o sea, Ok. no se ven como una persona de clase baja. Y aparte, otro argumento muy común, muy sentimental, es que son niños y mujeres. Eso también es falso, o sea, la gran mayoría de las personas Son hombres. que emigran, por lo menos en el caso de los refugiados en Europa, de Medio Oriente y de África, de África del Norte, son hombres. Pues no te Y vayas tan... no, hombres jóvenes. no te vayas tan lejos. O sea, ve aquí en México. La mayor cantidad de gente que migra siempre es el padre de familia o el hijo mayor Para ganar joven dinero. para trabajar y mandar dinero de regreso con las remesas. Sí, O sea, exactamente. eso es prácticamente una verdad. Sí. O sea, no es que la mujer y los hijos siempre, bueno, no siempre, por lo regular tienden Es que el viaje, a quedarse. es que el viaje es muy difícil. Es muy peligroso. O sea, no vas a arriesgar a tu niño a que cruce y exponerlo a todos los peligros que hay. Ahora, No, aparte es que quieras que no, es desgastante. Es muy desgastante. Y un niño es posible que no lo soporte. sí, un niño muy posiblemente no lo va a aguantar, va a fallecer, va a morir intentando cruzar. Ahora, en lo que sí yo creo que en lo que sí estoy de acuerdo es de que, por ejemplo, se realicen medidas para, por lo menos, proteger a las personas que van a cruzar. Eso sí, supongamos, los centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos. Todos sabemos que en México los tratan de la chingada. Bueno, en todo el trayecto los tratan de la chingada. Bueno, pero, o sea, México está muy marcado el hecho de que, o sea, los tratan mal. Y no, Sí. y no solamente el crimen organizado. No, también la policía. La policía y el ejército, o sea,
son ojetes. Yo creo que por lo menos ahí no estoy diciendo de que pum, o sea, ya se les dé la ciudadanía y se les deje entrar, no. Pero sí los deben de tratar por lo menos con dignidad. O sea, déjalo cruzar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que aún, o sea, es para tú ofrecer seguridad, Ujú. también necesitas gastar dinero en Sí, impuestos. yo entiendo que tienes que usar recursos, pero, a ver, todos los estados deben de darte algo, que es protección. Mínimo. O sea, incluso un estado mínimo debe de ofrecerte protección, porque si no te vas al anarcocapitalismo en el que ya la protección es privada. Pero da un paso para atrás. Ajá, Estado mínimo sí, dentro del espectro liberal. sí, claro. Una de sus funciones, ¿cuál sería? Darle protección. Ahora, tú puedes argumentar, sí, güey, darle protección, pero a tus ciudadanos. Pero el problema es cómo otorgas esa protección si realmente son, son lugares muy lejanos de la ciudad. O sea, Sí, no sí, puedes, no sí. puedes tener como una visión de todo tu territorio. No, yo lo entiendo, pero, o sea, hay cruces específicos donde sabes que es la mayor cantidad de gente la que va. Pero los cambian. O sea, si van a estar policías ahí esperando, los cambian. Y también la misma policía es corrupta. O sea, Es que ahí les, caes en que les, la policía es corrupta. les pagas, el crimen organizado les paga, Ujú. les dice qué rutas y ya ellos van por otro lado, ¿no? Casualmente. Sí, sí, sí. O sea, Pero, o sea, ¿a poco tú crees que aquí en México el EGMEX, la Marina y la policía no sabe por dónde cruzan los migrantes? Por no, supuesto que saben. Pero te digo, yo creo que ahí, por lo menos el Estado sí podría desviar ciertos recursos a esa causa para por lo menos proteger que el crimen organizado no venga y les esté haciendo cosas. O sea, no les vas a dar la ciudadanía, pero déjalos que crucen en paz. mira, no sé, yo lo veo algo un poco más radical, pero yo opino que Estados Unidos, para empezar, no debería tener un estado de bienestar, o sea, como el europeo. Ujú. O sea, es un país en el que, si te fijas, como que todo el mundo está a su rollo. O sea, es hacer dinero, respetar la ley y, y no tengo por qué ayudarte. O sea, Sí. claro, Sí, 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 sí. hay sociedad civil, ¿sabes? O sea, la gente no es mala onda. O sea, hay muchas fundaciones, hay donaciones, y hay actividad en las organizaciones que se dedican a la cuestión de migrantes, a la cuestión a cualquier causa benéfica, ¿no? Sí. Este, pero realmente si no existiera ese estado de bienestar de que tú llegas y ya automáticamente, si tienes un hijo, tu hijo ya es ciudadano americano, si eres migrante y pagas impuestos. Bueno, creo que lo del hijo es casi en todos lados, ¿eh? Creo que No, pero si estás cruzando en México, también. hay muchos países que no, que la ciudadanía no es automática. Tienen un tipo de permiso especial, pero no es no es ciudadano solamente por nacer ahí. Ok. También es que hay muchas políticas, o sea, les dan dinero, o sea, de que un income, Sí. pagas impuestos como ciudadano, Ujú. digo, perdón, como ilegal, este, porque si no, hasta el mismo Hacienda te cae, aunque seas ilegal, tienes que pagar impuestos. Ujú. Y sí, es algo bien complicado, pero si no existiera ese estado de bienestar, la gente que emigra se reduciría. Sí, obviamente. Es que el problema ahí es que el Estado está incentivando a que migres. Y Exactamente. ese es el conflicto. O sea, una vez que el Estado te incentiva a hacerlo, se vuelve muy peligroso y se vuelve conflictivo para el país. No, y aparte sabes que en cierta medida es un show político, o Ah, sea, claro, claro. porque claro, las lineamientos de la ONU o del World Economic Forum, Sí, sí. del Foro Económico Mundial, del
incluso de la OMS, o sea, te están diciendo que son pro inmigración. Sí, son pro inmigración y aparte tienes que seguir ese tipo de lineamientos porque si no... Es la Agenda Sí, 2030. es la agenda y luego, pues digo, no es como que te van a caer sanciones, pero pues eres mal visto por la comunidad No, internacional. aparte lo cual- ganas favores, tienes mayor poder diplomático. Por eso te digo, eres mal visto por la comunidad internacional. Exacto. Y si eres mal visto, pues se te cierran ciertas puertas que pueden ser muy favorables en un futuro para impulsar cualquier otro tipo de política que tú quieras lanzar. Sí, siento que es un show muy político. Sí, es un tema muy amplio, demasiado complejo. Ojalá viviéramos en un estado anarquista en el cual todo fuera por propiedad privada y así la persona que quisiera aceptar a la gente en su territorio lo pudiera y Pero hubiera agencias especiales que se dedicaran a hacer ese tipo de cruces de forma segura. nada, pero es utópico. Sí, claro. Pero para eso es bueno las teorías, porque tenemos que ver los límites, hasta dónde se puede llegar. Pero sí, realmente es muy complicado. Es muy Porque complejo. imagínate, haces un santuario, ¿no? Un oasis, pero todo alrededor, todo el desierto es propiedad privada también y no te dejan entrar, por ejemplo. No, por eso te digo, para eso entonces Sí, claro, habría tenía que haber una una agencia agencia, especial que se dedicara a hacer los acuerdos Pero- con todos los pero- territorios que tienes que pasar pero para to- cruzarte de forma segura. pero sería lo mismo, porque lo haga una agencia o lo haga una persona, al final tiene que haber un acuerdo y si las partes no están de acuerdo, no hay acuerdo. Ujú. Y por ende no pasa, no cruza. O sea, Sí, 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 sí. es, Es difícil. no, es que es utópico. En este momento es utópico, es imposible, es Sí, no es inviable. viable. No es viable en ese momento. Ojalá y algún día sí se pueda. Pero a lo que iba con lo del estado de bienestar y que reduce el flujo de personas, o sea, creo que si en verdad les importara a las personas, yo creo que preferirían ayudarlas en el país de donde están. Porque es menos dañino para la persona, es menos costoso y quieras que no, pues sí, son dinero de impuestos, pero creo que están mejor usados que dándoles un estado de bienestar ahí. Pues sí. Pero bueno, ya nos alargamos un buen con este tema. Sí, bastante. Pero Es que pas- es muy... es muy amplio. Sí, es muy amplio, sí. Muy amplio. Pero bueno, pasando a la siguiente nota, esta está fresquecita, súper reciente, es acerca de la legalización de la marihuana en México. Otro tema Otro bastante tema bastante complejo, largo, sí. bastante largo. Bueno, el chiste es de que México se ha dispuesto a legalizar la marihuana de forma recreacional. Y obviamente debido a la cantidad de gente que hay aquí, se puede convertir en el mercado más grande del mundo. Ok, esta medida lo que haría es que pues, permitiría a la gente fumar marihuana, creo, al parecer en espacios públicos, y que puedas portar hasta un total de 28 gramos. También te permitiría hacer usar tus propias plantas, o sea, hacer tu plantación en tu casa, pero solamente se permiten creo que hasta 6 plantas de marihuana en tu casa. Ok. Y si quieres tú más, tendrías que solicitar un tipo de licencia especial en la cual se te permite y aparte se te da el derecho a poder venderla, comercializarla. Ok. Ahora, este tipo de cosas, este tipo de políticas está generando pues cierta controversia y especialmente el problema viene que en México vivimos una guerra contra el narco desde hace mucho tiempo. Sí, bastante. Como desde los 70s, ¿no? 80s, más o menos. Bueno, cuando se declaró la guerra contra el narco fue con el vato ¿cómo se llamaba? El Con pedote. Calderón. Ajá, Bueno, sí. no sé si sea pedote, pero es el meme, ¿no? Ajá, sí. Pero Ah. nada, pero sí ya remontaba, ¿no? Hasta eran políticas que Estados Unidos le pedía que implementara México. Ujú. Claro, no era tan intensiva como cuando pasó lo de Calderón, pero sí ya existía cierta persecución de la droga. Sí, pero te digo, es porque eso es la razón por la cual hay ahorita bastante conflicto. Es como de cómo permites esto en un país en el que hay o sea, Tantos problemas de tantos drogas. problemas de drogas. Que claro, yo creo que, o sea, si este tipo de agenda se sigue empujando, incluso podría ayudar a disminuir tanto Consumo. el conflicto. Hay conflicto, El ok. conflicto más que nada.
Y bueno, pues otros entran en argumentos más como, pues morales, ¿no? Así como, no, de que las drogas son un mal social, de que perjudican, de que la gente bajo sus efectos puede cometer cierto tipo de actos, a lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero creo que en esto le voy a dar otra vez la razón a AMLO, como lo hice hace varios capítulos. Digo, no soy pro AMLO, Ujú. pero creo que fue bastante pro libertad en este aspecto. O sea, el vato dijo de que en su gobierno no se va a prohibir. Ajá. Y que entonces todo tipo de decisión conlleva una responsabilidad de la persona que está decidiendo tomar pues esa acción, ¿no? Y dice que, que nosotros tenemos que aprender a autolimitarnos y actuar con libertad. Y que él no va a prohibir. O sea, al parecer está mostrando cierto apoyo a la iniciativa. Ujú. Y la verdad, pues ahí sí le doy la razón. Es que es un tema muy extenso, pero, o sea, actualmente se supone que está como en estatus de despenalizado, ¿no? Mm, pues es que ahorita, o sea, O se sea, sí, se aprobó en supone... en la Cámara de Diputados, pero la tiene que aprobar el Senado. No, Entonces, no, me refiero a actualmente. O ah, sea, no se sé. supone que tú puedes portar una cierta cantidad, unos ciertos Ujú, gramos, ¿no? ujú. Y técnicamente no te deberían hacer nada, pero pues si te cachan, te... Sí, sí. Sí, exacto, güey. Te meten toda Sí, entera. o te plantan ahí algo Ajá, y exactamente. O sea, es riesgoso, es riesgoso. es ries- sí, sí es riesgoso. Pero el punto es de que, o sea, ¿tú lo ves como algo positivo o algo negativo? Yo lo veo como algo muy positivo. O sea, ¿por qué? Porque es pedo de las personas lo que ellos hagan. El Estado ni nadie tiene por qué interferir en qué es lo que tú puedes hacer y no puede ser dentro de un límite, obviamente. Claro, el Claro. Estado está para garantizar la libertad y para proteger a los otros ciudadanos. Ahora, yo sí creo que tal vez pueda incluso disminuir hasta cierto punto la violencia en el país. También hay argumentos en contra de los que dicen que pues, la marihuana ni siquiera es tan rentable para el No, narco. no, no es tan No es rentable tan ya. rentable comparado con otras como las metanfetaminas O la o la cocaína. cocaína. Y que pues realmente es un pedazo del pastel que le estás quitando que no les importa tanto. Y Ya, entonces van a seguir las actividades ilícitas. exacto. Pero creo que eso puede servir como parteaguas para después incluso legalizar otras. Ok. Y pues genera empleo, obviamente. Porque ahora más gente va a poder entrar a ese mercado, a ese negocio y contratar personal, etcétera. Entonces, siento que hay muchos aspectos positivos. El primero, la libertad de la gente, la generación de empleo, que impulsa la economía. Yo lo veo muy, muy, muy positivo. No le encuentro el aspecto negativo. La verdad, yo no sé tú. Ningún aspecto negativo, Pues por lo menos no lo he pensado tan a fondo. No sé. ¿no? ¿No? Tú dime qué aspecto negativo le encuentras. O sea, es que el aspecto positivo, o sea, para empezar con lo positivo, es que hasta cierto punto al legalizarla, digamos que actualmente no debería de existir una persecución del usuario, ¿no? De drogas, No. porque se supone que puedes portar hasta ciertos gramos, ¿no? Ujú. Pero no es real, o sea, si te cachan con droga, no te van a pesar con una báscula ahí. ¿Cuánto traes? Ajá, exactamente, te agarran y te llevan a una comisaría, te hacen preguntas y lo que sea, ¿no? Pero si la legalizas, pues ya directamente no tendría ninguna potestad un policía de detenerte, a Ujú. menos que traigas ya una cantidad bastante considerable, ¿no? O sea, la verdad no sé cuánto sea de volumen, 28 gramos de marihuana, No, ni yo, desconozco. pero pues o sea, la verdad debe ser un buen bonche, ¿no? Sí. Este, y pues ya te das cuenta que no es para consumo personal. Ujú. Pero ese es el aspecto positivo que le veo. O sea, más allá del tema de recaudación de impuestos, de creación de empleo, de incluso de tal vez una disminución de la violencia, ¿no? Porque pues ya no habría un mercado negro. Sí. Pero el tema negativo que yo le veo es que hasta cierto punto sí siento que podría crear como una sociedad de consumo muy, muy fuerte. Ujú. Y el problema es que es una sustancia que es muy fácilmente que tú te vuelvas adicto. Ok.
Además de que, bueno, hay personas que lo consideran que es una droga de entrada y que puedes empezar a experimentar con drogas más fuertes, ¿no? Yo no lo considero así, hay gente que sí, pero este, pero la verdad siento que podría incluso romper un poco la cohesión social, o sea, hay personas que, quieras que no, México es un país muy conservador Ujú. en ciertos En ciertos aspectos. aspectos. Y yo no creo que las personas lo vayan a aceptar tan fácilmente. O sea, por lo menos las personas conservadoras. Ahora, claro, eso no les da ningún derecho a llegar con alguien que está fumando y partir la madre, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, el hecho de que mis papás o las personas mayores no acepten que simplemente un chamaco quiere estar fumando marihuana, pues, o sea, a mí me vale. Ajá, pero no me valdría si fuera mi familia. ¿Pero por qué? Porque, quieras que no, es un vicio. O sea, claro, bueno, si fumas una vez marihuana, no te va a pasar absolutamente Pues nada. no. El problema es que cuando se vuelve un vicio, como lo mismo que pasa con el alcohol, que pasa con el tabaco, entonces yo no me sentiría orgulloso o bien si mi hijo o mi papá Ujú. o alguien, algún familiar empezara a experimentar tanto con estas sustancias. Sí, o sea, O sea, yo... pero lo mismo sería con el alcohol. O sea, si tú eres un padre de familia y llegas y ves que tu hijo, ya mayor, obviamente, Sí. se la pasa todo el día chupando, pues es como de que te sientes... Pues te sientes mal. Exacto. O sea, eso yo no creo que sea algo que genere una fractura en la sociedad. O sea, porque al final de cuentas, pues es peor del chamaco o del vato. O sea, a mí no me gustaría que mis hijos, si algún día llego a tener, fueran alcohólicos o fueran marihuanos Ajá, o lo que exacto. sea. No me O sea, gustaría, mira, pero no creo. es que creo que es muy simplista el hecho de decir, es que si se legaliza, todos se van a volver adictos. O sea, Sí, exacto. Es un absurdo, es es- reducirlo a algo que no. ajá, exacto. Pero sí también creo que hasta cierto punto, este, no es algo que beneficie tanto a la sociedad. Pues no es que es, pero no es la razón. Digamos que es un mal necesario. O sea, yo siento que no te debes de preguntar entonces si beneficia o no beneficia. Porque entonces caes como en la idea utilitarista, ¿no? O sea, entonces puedo aplicar esta política o esta otra política si beneficia o si no beneficia. Yo creo que simplemente es hacer política y dejar que las personas simplemente decidan. Y ya. Entonces no, yo no le veo el mal. Bueno, en este caso, el único daño que se estaría haciendo de manera directa sería la misma persona que lo consume, Y por, suponiendo que es una persona ya con conciencia y que es mayor de sí, edad. y yo no tengo problema con eso. O sea, si el vato se quiere dañar de cierta forma, adelante. No, o sea, yo tampoco tengo problema con eso, o sea, pero sí tendría problema si la persona que se está dañando es un familiar mío. Pero es que entonces ahí Ahí entra... entraría una parte emocional, No, claro, no, no, no. Es que ahí entran cuestiones ya educativas y cuestiones morales que tú le enseñes. Y sí, de eso, es que, de ese tipo de cosas, o sea, yo no estoy diciendo que tú estés en contra, pero de ese tipo de cosas, el Estado no se puede poner a pensar si va a si va a perjudicar a Juanito o a Juanita. O sea, el Estado simplemente tiene que lanzar la iniciativa, aprobarla y dejar que ahora sí sea su PEX. Yo entiendo que tal vez a ti personalmente digas, no, pues la neta, yo no quisiera que mi hijo lo hiciera. ajá, Pero eso ya es cuestión tanto del hijo como de los padres. sí, claro, Y nosotros, no nada más el Estado, como sociedad, no podemos pretender que vamos a proteger a todo el mundo, porque no es cierto. Esa es sí, una puñeta no, mental. sí, es imposible, aparte no es competencia Exacto. de ellos. No, no es competencia ni de la sociedad ni de nadie más. No podemos pretender que podemos proteger a la gente. Además, si digamos que eso incrementa de alguna manera la violencia, ¿no? Este, pues ya sería un problema de la persona al quebrantar la ley. O Exactamente. sea, no importa si está bajo influencia de la droga, o sea, eso no te inhibe De la ley. de la ley, O sea, sí, o exacto. sea, si un cabrón se pone a fumar mota y por eso se pone agresivo y golpea a alguien, pues al güey le tiene que caer la municipal o la estatal o lo que sea. Aparte, probablemente esté agraviado, no lo sé, la verdad, pero Sí, o sea, el hecho de que esté bajo los efectos de cierto tipo de droga no le quita
el que la ley tiene que aplicarse. O sea, quieres tomar algo, consumir algo, pues sé consciente, sé responsable y ya. Bueno, otra forma de verlo es si lo ves desde un punto de vista histórico. Ujú. O Siempre ha sea, existido. las drogas ha sido se remontan a milenios atrás Sí. y siempre bueno, al principio se usaban como una forma de culto Ujú. a la droga y para como entrar en trance, ¿no? Como para ah, ver como otras Abrir el visiones. tercer ojo. Ajá, The third exactamente, eye. como abrir el tercer ojo, de experimentar con como visiones, ¿no? Como hacia otros planos, otros Sí, sí, mundos, sí, ¿no? sí. Y ya ahorita, más recientemente, se usa para un motivo ya recreacional, ¿no? Depende Ujú. mucho de la droga, ¿no? O sea, hay barbitúricos, hay metanfetaminas, hay No este jodas. cocaína, ajá, ácidos, hay muchísimos tipos de droga, ¿no? Unos más peligrosos y unos menos, unos no tantos, ¿no? Ujú. Este, pero el problema es que a- es recientemente cuando se ha empezado a prohibir, ¿no? Su uso. Si lo Sí, vemos a lo largo de sí. la Ya, ya, historia ya del entendí ser ya humano. entendí tu argumento. O sea, de que históricamente se han usado mucho y no ha habido una restricción al consumo de cualquier tipo de droga y que ha sido más ahora en la época moderna que se han tomado ciertos valores y las señalamos y las satanizamos mucho Exacto. comparado con sociedades más No, antiguas. además tienes muchos ejemplos de fracasos a lo largo de la historia sobre la restricción del uso de drogas. Por ejemplo, en la época de la prohibición, Ujú. este, la, el alcohol era ilegal en Estados Unidos. Sí. Este, tú no podías consumir, no se vendía, pero había un mercado negro. O sea, había bares que estaban a reventar de Sí, gente sí, y hasta cierto punto el alcohol era de menor calidad porque pues se hacía en la clandestinidad. claro. Ese Este, es otro punto muy bueno. O sea, al abrir el mercado va a aumentar la la calidad del calidad. producto, claro. Ajá, Porque va a haber exacto. competencia. Y bueno, regresando a lo de los bares Sí, clandestinos. sí, sí, sí. Siempre nos desviamos, Sí, güey. sí, sí, quiero mantener el punto. Realmente seguía existiendo y la gente se seguía alcoholizando Ujú, y había estos como mafiosos que se aprovechaban de la situación, ujú. que era pues lo que es el narco hoy, ¿no? Sí, claro. Y te digo, de ahí surgieron actores muy famosos como el Al Capone, ¿no? O sea, me refiero a individuos, ¿no? Ujú. Muy reconocidos a lo largo de la historia. Y Al Capone nunca fue, o sea, no cumplió condena por producir alcohol ilegalmente. O sea, realmente lo llevaron a la cárcel por no pagar impuestos. Ok, Incluso te digo, o sea, aunque esté prohibida, no se enforza tanto la ley. ok. Ya. O sea, es un tema muy complejo, pero a lo que voy es de que la prohibición no sirvió de nada. No, la Y prohibición al nunca final sirve. se, se terminó restaurando la legalización del alcohol. Y siento que no tanto así, pero más o menos estamos en los mismos pasos con la marihuana. Ujú. El problema es que no hay una línea, ¿no? Clara en si se debe parar y en dónde paras, ¿no? ¿En dónde paras que la producción, el No, consumo? no, el avance de la legalización Ah, no debe de parar. de No drogas. debe de parar. Bueno, es que hay argumentos, ¿no? O sea, porque quieras que no, la marihuana es una sustancia muy benigna. O sea, Ajá. no ha habido reportes de gente que se haya muerto Sí, fumando pero no es lo mismo marihuana. que meterse crocodile. Ajá, no es lo mismo que meterse cocaína rebajada con quién sabe qué, Pero es que, o sea, regresamos a lo mismo. O sea, no podemos proteger a la gente, dude. claro, claro. O sea, no puedo proteger a alguien si se quiere meter crocodile o si quiere inhalar coca. Es su pedo. O sea, yo siento que no debe de haber un límite hasta qué drogas sí se pueden legalizar y cuáles no. Se tiene que abrir completamente el mercado. Fuck it.
Y producir lo que sea que te quieras meter. Producir cualquier cosa que te quieras meter siempre y cuando no se la estés metiendo a la fuerza a otra persona. O sea, en el momento en el que tú ya obligas a alguien más a utilizar una sustancia, ahí sí se debe de aplicar la ley y proteger el derecho de esa persona. Y sí, sí deberías de poder decir, ¿sabes qué? Tal persona me drogó, tal persona me hizo X o Y cosa. Pero si alguien quiere comprar X sustancia, debe de tener toda la libertad de hacerlo. Yo, más que nada, mi argumento sería de que legalmente debería tener un estatus de en verde, ¿no? O sea, de que, ok, que exista y si Ujú. quieres producirla, prodúcela y si quieres venderla, véndela, pero como sociedad deberíamos de tratar de desincentivar el uso hasta cierto punto, como sociedad, no como O sea, sí, sí, Estado. sí entiendo, como sociedad. O sea, de que tú a tu hijo le digas, ok, o sea, si tú te metes esto, a lo mejor ya no te pasa nada, pero mejor concéntrate en estudiar, en no caer en vicios. O sea, si la consumes, Ok. no, o sea, una vez para experimentar no hay ningún problema. Tal vez si tienes un background religioso, le digas, no, es que sabes que mejor no te metas, no olvídalo. Bueno, pero Pero, eso ya es a un nivel personal. claro, claro, pero quieras que no, la sociedad casi siempre empuja hacia un mismo lado en ese Ujú, tema. sí. Pero yo no creo que la palabra correcta sea desincentivar. Yo creo que la palabra correcta es informar. Porque yo estoy en contra de incentivar o desincentivar algo. O sea, infórmalo. O sea, dude, si tú te metes X o Y cosa, estos son los efectos que tiene. Y ya tú tomarás la decisión que quieras. Pero yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Mejor concéntrate en esto. No, pero hay que estar en la cuestión de la droga, creo que tienes que estar más enfocado en la información de los efectos negativos que de los positivos. Porque los positivos, el bien que te van a hacer son mucho menores que el mal con el que puedes caer. No, yo entiendo perfectamente tu punto. Mi problema cae en que ahora, por ejemplo, O sea, estás moldeando la manera de pensar de alguien, Es que entonces. no es moldear realmente, es simplemente da una prioridad en la educación del uso de drogas. O sea, porque Pero es que tú si te la... estás pensando en la prioridad, no es de la sociedad y no de la persona. No, sí, porque el mal va a ser para la persona. Por eso, pero pues es que es él. Claro, pero debe haber información. Yo no estoy diciendo que no digas información. O sea, Y, al y es contrario. que, y es que, claro, es más sencillo si no sabes sobre drogas, decir, o sea, a ver qué me va a hacer esta, a ver qué me va a hacer lo otro, y no te pones a pensar en si me puede causar un mal esto, si me Ajá. puede, o sea, Pero, o es sea, una cuestión de saber tanto los efectos positivos como los negativos, por eso. pero claro, güey. Primero enfocarse En los en los negativos. negativos porque esos son los que pueden causar un daño permanente en la persona. O sea, si usas, por ejemplo, te voy a decir, si cocaína Ajá. y te la pasas muy chingón una noche. Ajá. O sea, usando cocaína en un antro, ¿no? Estás hasta la madre, te la Sí, pasas, te la pasas bomba. Ok. ajá. Ese efecto Sí, es es momentáneo. Pero momentáneo. o sea, te puedes clavar y luego ya vienen los efectos negativos y los estragos. Y tú dices, tenemos que enseñar eso. O sea, O incluso, por ejemplo, si tienes alguna patología, sí, te puede nada afectar. más con una sola Sí, dosis puedes ahí quedar. sí. Entonces, por eso considero que es más sabio Ujú. el informar primero de los efectos negativos que de los positivos, porque si no, estarías de cierta manera incluso co- impulsando una especie de libertinaje. Ok, yo O sea, entiendo. hay que tener libertad, pero Sí, sí, con sí. responsabilidad, güey. Es que yo entiendo perfectamente tu punto. O sea, informar es esencial a la hora de impulsar este tipo de políticas, no solamente por parte del Estado, sino por parte de la sociedad civil. Lo que me causa conflicto es la palabra desincentivar. Punto. Pues es que es la palabra, o sea, en ese caso, si estás enseñando primero los puntos negativos y después los positivos, estás desincentivando, o sea, es la palabra correcta, pero yo lo veo como algo necesario. Ujú.
No, sí, o sea, las personas porque, tienen que saber completamente qué es lo que se están metiendo. porque si enseñaras primero los puntos positivos, estarías incentivándola. Pues, Ignorando, claro, los negativos, o ¿no? sea, es que no puedes ignorar los negativos. Claro, pero O sea, si los pero ignoras, entonces ahí sí estás diciéndole, ¿sabes qué? Métetelo. pero si le dices a la persona de que no mames, métete marihuana, güey, está bien chingón, güey. Este, es hasta cierto punto irresponsable. Es hasta cierto punto Sí, irresponsable. sí, porque no estás informando sobre la Ah, no, sí, contraparte. sí, sí. O sea, tú, si yo le quiero decir a alguien, ¿sabes qué? Métete marihuana, está bien chido, pero pues también te puede pasar esto, ¿no? Y el problema es de que también es una cuestión en la que tu cabeza se puede amoldar muy, muy fácilmente. Sí, sí. Sí entiendo. Sí, es que Sí. es muy delicado el tema, como lo de la migración. Como lo de la migración Pero, que nos fuimos pero, de largo. o sea, he escuchado mucho también el otro argumento, ¿no? Bueno, y con base en esa lógica es que como la gente igual se droga y mientras es ilegal, pues ¿por qué no también vuelves legal otras cosas, ¿no? Como el robo, porque la gente Nah, roba, pero es que ahí es muy diferente. ajá, es muy Porque estás distinto. violentando directamente a otra persona. O sea, si un vato llega y me roba, o sea, dude, yo puedo ir a quejarme y decir, ¿sabes qué? X persona me robó. No, aparte puedes vincular Sí, por directamente eso te digo, o sea, la persona a la que roba, el acto. el acto del robo de una Claro. persona con el agraviado, ¿no? Sí, Que era el dueño de tal sí. propiedad, ¿no? Y lo mismo con el asesinato, ¿no? Que dices, ok, pero si, ¿por qué no legalizas el matar personas? Mira, Porque de todas formas matan personas, o pero sea, no, porque pues no, no, es no, el mismo no. caso, puedes ligar el acto directamente a quien lo comete, No, y aparte, pero en la cuestión de drogas, dices, ok, la legalizas, ¿no? Pero eso crea un mal social, pero la verdad es que, o sea, ponle que sí, ¿no? Ponle que sí crea un malestar social, por imaginar, ¿no? Pero tú no puedes ligar directamente ese mal social a una sola persona. no, pues no. Y para tú tipificarlo en la ley, no vas a meter a la ley a toda la sociedad o un Sí. colectivo. O sea, vas a meter a la cárcel a la persona que quebrante la ley en específico, o sea, al No, individuo. y aparte redúcelo así de fácil y sencillo. O sea, O y sea, no, un robo, un asesinato, estás quebrando el principio de no agresión. Punto. claro, El- y al drogarte, no. y al drogarte, No. el único perjudicado Eres eres tú. tú. Y Ujú. fue tu decisión. Sí, O sea, no estás violentando a alguien más. La persona que te hizo ese argumento, la neta, no sé qué pedo, ¿eh? no, pues, o sea, es muy común ese argumento. Sí, pero no creo que tenga Así sentido. como No tiene base. como el del mal social, o también otro muy buen argumento, pero pro a Ajá. drogas, es que, y sí, o sea, la verdad, es muy cierto, o sea, no hace falta ver estudios ni nada, es que al momento en el que es ilegal, como que eso crea un misticismo alrededor de las Sí, quieres drogas. consumirlo porque te Ajá, genera como ese pequeño morbo ajá, de saber qué exacto. es Y hacer algo que está prohibido. aparte como que es. Especialmente en menores de edad. Ajá, exacto. Aparte se ve como muy cool, de que tal Sí, vez, de que claro. el tipo que empieza con esas cosas es como de que, Es ese más vato, rebelde. ajá, no es rebelde, o sea, sí, es eso, Y es que parte de la rebeldía es parte de la juventud. O sea, siempre te quieres salir del canon cuando estás chavillo. O sea, es como que algo que traemos bien clavado en el cerebro. no, aparte, El reto, retar a la autoridad es parte de ser joven. Y aparte si algo es ilegal, ajá, vas a intentar hacerlo. sí, claro, o sea, incluso creo que el volver a ilegal la droga incentiva el Incentiva consumo. el consumo. Sí. Pero bueno. Ahora, siguiendo con el tema, pero para cerrarlo, hay una cuestión en la que hace rato me preguntaste si no tenía yo nada en contra. Pero hay algo en lo que creo que sí, ahora que lo pienso bien. ¿Qué? Y es de los agricultores pequeños, ¿no? O sea, tú abres el mercado, dejas que los agricultores comiencen a producir. El problema, te digo, es el narco. Las zonas que están controladas por el narco.
pueden los agricultores no solo competir con el narcotráfico, porque eso ya es cuestión de mercados. Sí. El problema es si pueden competir sanamente con el narco. Es decir, yo quiero empezar a producir, pero en mi zona está dominada completamente por el narcotráfico. O sea, ¿me van a dejar producir en paz? Y ahora, No creo. suponiendo que no me dejen producir en paz, aquí, ya sabes que soy antiestado, pero hay ciertas cosas en las que sí creo que te deben de proteger, y es en mi libertad. Yo creo que el Estado debe de ofrecer protección Claro, a pues los pequeños productores. pues es un negocio, ¿sabes? Exactamente. No, pero bueno, mira, no te vayas a la droga. O sea, eso es algo que ya está sucediendo ahorita con el aguacate. O Ok. sea, en las zonas que se produce aguacate, pues son gente de bastante dinero, ¿no? Ujú. Entonces, es muy común que se quiera extorsionar a esas personas, Ok. y agraviar su negocio. Y los narcos acuden a donde se produce aguacate, pero la autoridad no protege a sus negocios. Ok. Entonces ellos mismos se arman Ok. y protegen Sus plantíos. sus plantíos. O sea, Ahora. sí, es porque el Estado no provee la protección. Entonces, no en el sabía tema eso. de la marihuana... ¿Pero por qué? Porque el dinero da. O sea, la cantidad de dinero que se produce haciendo aguacate es tanta que te puedes permitir contratar seguridad. Así de simple. Sí, te entiendo. Sí, digo, ese es el único punto negativo que yo sí le encuentro a la hora de legalizar la marihuana, pero en México, porque vivimos una situación bien cabrona en cuanto a violencia, bien... No, pero lo que mencionas, no creo que... o sea, si tu zona está controlada por el narco, no te van a dejar competir con ellos, eso es evidente. Ujú. Pero al final de cuentas México es muy grande, o sea, el narco no puede tener control de todo el territorio. No manches, vivimos en un narcoestado, güey. Punto. ¿No puede tener control de todo? Claro que sí, ya lo tiene. Sí, pero son asentamientos que quieras que no, tú incluso si pones en Google Maps, te aparece cómo llegar ahí. O sea, me refiero, o sea, todo el área, la sección de área cuadrada de México, no sé cuántas acres son, güey, pero son, o sea, cuánta área ocupa México. O sea, ningún ente puede controlar todo el territorio, ni siquiera el gobierno. Sí, tal vez tienes razón, pero ese es el único... Y no hace falta que hagas tu plantío en una zona alejada. O sea, ve por ejemplo el caso en Estados Unidos donde se produce, o en Canadá, se produce en bóvedas industriales. Y Ujú. porque creo que debe tener un cierto cuidado la planta. Ok. Entonces tienen controles de temperatura, de humedad, de luz. Tiene que crecer bajo ciertas condiciones, no crece en cualquier lugar. Y sí, o sea, tú puedes producir en una ciudad, por Ujú, ejemplo, ujú. mientras cuides esas condiciones. Sí, pero pues te digo, yo siento que sí, ahí va a ser difícil. Va a ser, Aquí va a en ser, México. va a ser complicado, o Va a sea, ser complicado. eso es evidente. Que Pero, bueno, yo no tengo, o sea, por ejemplo, yo no tengo problema que, o sea, seamos honestos, por ejemplo, digamos, el narco pues ya tiene todo su infraestructura diseñada, ya tiene todos sus canales de pues, distribución, es un todo. crimen organizado. Bueno, te digo, o sea, No, pero, no, o pero, sea, que ellos la produzcan y sean los que distribuyan, no hay problema, ¿no? ¿cómo? O sea que ya tienen toda la infraestructura construida, pues que ellos sean ahora los que lo produzcan, pero de manera legal, pues no hay problema. No, sí, porque está yendo dinero a crimen organizado. Bueno, sí, tienes razón. Sí, o sea, Tendrían no que es ser un como... ente privado, Sí, no. sí, Y sí, sí, sí. aparte, o sea, dices, ok, compite, tal vez el narco te la da más barata, ¿no? Pero la verdad, o sea, si yo fuera a comprar droga, preferiría ir a una tienda legal donde me van a tratar bien, a ir con un dealer a que quién Sí. sabe quién es y qué me va a hacer, que está fuera del marco de la ley. Sí. No, Aunque, no, no. aunque, aunque me salga más cara, o No, yo sea, digo que ya estando legalizada. O sea, suponiendo... no, bueno, es que es legal la droga, pero el dealer trabaja para el narco, o sea, Ujú. me sentiría inseguro. No. O sea, es que planteé mal el punto. A lo que yo me refiero es que, suponiendo, o sea, que ahorita las redes del crimen organizado, pues ya tienen ahora sí que toda la infraestructura diseñada. Ahora, se legaliza esta, la marihuana,
Y pues ahora ya es legal. Pues ahora sí de que, pues como que ellos Ok, mismos que ya te ya entendí. tienen toda la infraestructura Ya te construida, entendí. la empiecen a producir pero de manera legal. No lo harían porque tú cuando haces un negocio tienes que darte de alta Exactamente. y entonces pues no se van a dar de alta, son criminales. Sí, yo entiendo que son criminales, pero es que siento que ya, o sea, como que ayudaría al... O sea, porque ya no hay que empezar... O sea, acabaría con el problema Güey, este es de mucho, de la competencia no sana contra los agricultores que ya tienen, que quieren producir en zonas que están dominadas. pues es que no van a poder, aunque, o sea, porque el narco no va a dejar que, que esas personas produzcan algo que no les va a beneficiar a ellos. O sea, ok, la marihuana ya es legal y el, la persona que es agricultor, ok, ahora ya no va a plantar marihuana, va a plantar otra cosa que le dé planta de coca. O sea, va a plantar lo que le dé al narco, no va a plantar algo que le va a beneficiar al propio agricultor, porque está controlada la zona por esos grupos y Sí. no los va a dejar en paz. Ahora, lo que puede pasar también es que esas zonas simplemente se vean libres ya del narco, porque va a ser, tal vez sea más costoso mantener la seguridad, digo, la seguridad de ellos, del narco, en esas zonas. O sea, sea más costoso mantener ese territorio que, que simplemente salirse, Ujú. que ya no les sea rentable. Claro. Puede pasar eso también, pero, pero no, o sea, yo veo muy complicado que digamos que esa rama del narco se separe y se vuelva legal. O sea, van a reorganizarse para concentrarse en otras áreas que les esté dejando dinero. Sí. Y que obviamente estén por afuera Ya marcó la del ley. marco de la ley porque pues no pueden dar información de quiénes son, ni dónde están sus cosas, ni nada de eso. O sea, sería impensable. Pues sí. Pero sí era el único punto No, que me había puesto a pensar. es cuestión de la iniciativa privada Sí. y es mucho dinero. O sea, hay mucho dinero que hacer ahí. Pues ojalá la iniciativa, digo, ya se va a aprobar prácticamente, pero ojalá y sea bastante benéfico para para la cuestión económica. No, pero estoy seguro que va a haber inversión extranjera. Ojalá, pues no tengo un pedo, güey. Pues es dinero. Es dinero, es flujo, genera empleos. Por donde lo veas es prácticamente beneficio. El único punto en contra es el que, bueno, tú me mencionaste, pero yo lo veo como algo muy moral, a lo cual lo desecho un poco. Pero bueno, peace out. Terminamos.